Buenas noches, soy César Archilla y quiero daros la bienvenida a este especial webinar y en nombre de la Escuela Nacional de Entrenadores daros las gracias a los participantes por asistir, por estar aquí con nosotros y dedicarle un poco de tiempo a este tema que realmente yo creo que a todos los clubs, a todos los entrenadores nos preocupa bastante, ¿no? Es el retorno de todos los menores de 12 años a nuestras escuelas de rugby, sobre todo pensando en casi los 10.000 jugadores que teníamos con licencia el 14 de marzo, ¿no? Cuando empezó un poquito toda esta locura. 8.100 jugadores y 1.000 jugadoras, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que entre todos tenemos aquí la prioridad estratégica de demostrar un rugby seguro a las familias, a la comunidad, ¿vale? Y sobre todo hacer notar que los máximos responsables, yo creo que al final somos los entrenadores, los que estamos en el campo con ellos, todo ello dentro del envoltorio del club y todo ello también con una figura importante que tenemos que tener en los clubes, que son los responsables COVID, ¿de acuerdo? Que nos tienen que ir guiando, ¿vale? Por eso queremos un poco mostrar aquí unas sugerencias, unas propuestas de trabajo y a ver si puede ser de utilidad. Para empezar, esta conferencia nos acompañan 3 formadores de la escuela y está con nosotros Santiago Santos, director técnico nacional. Santi, buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros el doctor José Carlos Saló, presidente de la Comisión Nacional Médica de Rugby. José Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y Mar Álvarez, directora de la preparación física del 15 masculino. Mar, buenas noches. Buenas noches, hola. Bien, gracias a los 3 por el tiempo que habéis dedicado, ¿no?, a preparar toda esta presentación, a sugerirnos formas de trabajar y espero que podamos sacar cosas que luego podamos llevar a los campos. Santi, me gustaría que nos introdujeras un poquito en el tema de la conferencia de hoy y empezáramos ya a hablar sobre de qué manera podemos retornar un poco todo lo que es las escuelas a nuestros clubs. Bueno, la verdad es que tenemos un reto muy grande, un reto apasionante. Estamos viviendo unos tiempos excepcionales en nuestras vidas, ¿no? Una época realmente difícil, sin precedentes, y el COVID pues nos ha cambiado la vida. Luego José Carlos hablará más en profundidad de los temas médicos, pero el COVID nos ha paralizado un poco la sociedad a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel educativo y también a nivel de deporte y de ocio, ¿no? Y bueno, lo que hacemos nosotros también es importante. El rugby, mucha gente dirá si es más o menos importante, pero el rugby sobre todo nos proporciona felicidad, y proporciona felicidad a la sociedad y a los jugadores y a las familias, y nos hace un poquito más felices, y por eso hemos estado un poquito más tristes, ¿no? Y el reto ahora es retomar la actividad de rugby, pero siempre teniendo en cuenta que la salud es lo más importante, ¿no? La salud es prioritaria. Nos gusta mucho jugar al rugby, queremos jugar al rugby, pero queremos hacer un rugby seguro, un rugby que no genere problemas. Y el reto que tenemos ahora mismo es ese, el reto de cómo hacer un rugby seguro. En la conferencia va a hablar José Carlos de todos los aspectos médicos, va a hablar Mar muchos temas de cosas que podemos hacer de preparación física, pero también quería comentaros que antes de que apareciera el COVID ya habíamos empezado a trabajar desde la Federación en un cambio de normativas para menores de 12 años. O sea, esto es previo a la aparición del COVID, y estaba en consonancia con el plan de formación de jugadores, y se propusieron, se han aprobado una serie de cambios que tenían por objeto fundamental el promover una formación del jugador adecuada al plan de formación. Hablamos siempre de rugby de movimiento, un rugby muy dinámico, y hicimos desde hace casi un año un cambio de normas que promovía un rugby con mucho menos situaciones de racks, con muchas menos situaciones de bloqueos del balón, que incluso en algunas épocas del año se jugaba
el tocado más 2 segundos, que luego hablaremos, que se jugaba mucho a aplacar, pero en grupos más reducidos, y que desaparecían mucho, o se intentaba que desapareciera mucho lo que son agrupamientos y el juego parado, y que desapareciera la fase de conquista, con el objetivo prioritario en aquel entonces de promover el rugby de movimiento, promover un juego con muchos más offloads, con mucha más continuidad. Ese era el objetivo fundamental. Pero resulta que aquello que habíamos propuesto, además ahora, es una cosa que es muy adecuada para el tiempo del COVID, ¿no? Porque lógicamente ahora tanto César como José Carlos os hablarán de investigaciones que se ha hecho en Inglaterra al respecto, y bueno, todo lo que podamos evitar situaciones que supongan un incremento de riesgo, pues son mejores. Y entonces, bueno, pues la idea es transitar un poquito hoy, conocer un poquito mejor la situación del COVID seguro, ser conscientes de las cosas que se pueden hacer, no solo ya para... Vuelve al anterior, César. No solo ya para mejorar el nivel de juego de los jugadores, que también es importante para hablar del rugby de movimiento y todas esas cosas, pero sobre todo para promover un rugby más seguro, un rugby que tenga menos riesgos, que es básicamente ahora mismo lo que queremos. Hemos preparado, pasa a la siguiente, César, un plan de retorno gradual al rugby. Luego José Carlos nos hablará, porque la situación en España es mala, tenemos que ser conscientes de eso, que afrontamos una situación complicada y que tenemos que ser sobre todo muy prudentes. Queremos jugar al rugby, pero queremos jugar al rugby de manera segura, y tenemos que saber en cada momento qué se puede hacer. También es complicado porque cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta, también el grado de incidencia en cada comunidad autónoma es diferente. Entonces tenemos que, por un lado, seguir las indicaciones que nos dicen los responsables sanitarios de nuestra comunidad autónoma, y por otro lado, pues seguir estos protocolos que desde la Federación ponemos a nivel olímpico. Básicamente hemos propuesto seis pasos, está adaptado de la Federación Francesa, y básicamente habría 3 etapas que hay que ver cada uno a nivel de cada comunidad e incluso de cada ayuntamiento en qué nivel está, ¿no? Por un lado, el nivel 1 sería un entrenamiento individual sin balón, que después Mar hablará mucho también sobre qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. El nivel 2 sería un entrenamiento individual con balón, simplemente uno con un balón, sin que haya de por medio pases. El nivel 3 serían situaciones con pases, pero sin ningún tipo de contacto, ni siquiera a tocar. El nivel 4 sería ya situaciones de juego a tocar, que se puede tocar. El nivel 5 serían situaciones de juego con contacto, y el nivel 6 ya sería retomar la actividad de juego. Insisto que luego José Carlos os hablará más en detalle de todo este tipo de cosas, pero lo importante es tener en cuenta lo que las autoridades sanitarias nos permiten en cada momento, y hacer esa vuelta gradual, pero volver en cada momento con las cosas que se pueden hacer. También en el plan no en el plan de formación, sino en la nueva reglamentación de rugby para menores de 12, introducíamos algunas nuevas formas de jugar, como era el tocado más 2 segundos, que es una forma muy buena de promover un rugby de continuidad, un rugby de movimiento. Luego al final hablaremos de los comportamientos que queremos proponer, pero que además ahora casa muy bien para esto. Además son situaciones de 5 contra 5 en las cuales veremos luego que el riesgo es bajo o medio, ¿no? Y también en situaciones de contacto, que también luego César hablará de ello. O sea, tenemos situaciones de rugby de contacto de 5 contra 5, con placajes obligatorios desde la cintura para abajo, y también situaciones similares de 10 contra 10, en las cuales también apenas hay melee, a veces aparece melee, eso no, luego lo veremos. Y la idea es pues transitar estas etapas buscando con toda seguridad esa salud del jugador, no poner en riesgo, y tener mucho cuidado con todos los protocolos
que ya están inscritos, que ya están mandados, el responsable COVID en cada club, con máxima responsabilidad en cada entrenamiento, con todos los temas de limpieza, de distancias, con todas las cosas que marcan, y en cada momento, pues bueno, pues hacer el rugby que se puede hacer e intentar sacar el máximo provecho. ¿Que es para preparación física individual sin balón? Pues sacar el máximo provecho y la máxima diversión. Insisto que el aspecto de divertido tiene que estar siempre presente. ¿Que podemos hacer cosas de entrenamientos individual con balón? Pues igual, aprovechar para ir mejorando algunas destrezas, para seguir mejorando la preparación física y para también divertirnos. Situaciones de pase, pues igual, poder... luego César os hablará también de unos recursos que tenemos. Hay vídeos de la Federación Francesa de Rugby también que nos orientan en muchas de estas actividades que podemos ir haciendo. Y también hay situaciones de pase, bueno, pues con situaciones que cuando hablan de situaciones con pase también puede ser pase con el pie, y puede haber muchas situaciones incluso jugadas y divertidas sin que haya ningún tipo de contacto. Y se trata un poco de mejorar las destrezas, de mejorar aspectos perceptivos, de mejorar la condición física, divertirse y seguir aprendiendo de una manera segura. Y luego los últimos pasos que ya os digo, el 4, 5 y 6, son situaciones que están reglamentadas oficialmente por la Federación, que nos ayudan seguro a mejorar la inteligencia táctica de nuestros jugadores, mejorar las destrezas de pase, de offload, saber apoyar, saber ser eficientes en los apoyos, en el caso de tocado más 2 segundos, sin que haya contacto apenas, pero con mucha continuidad. En las situaciones con contacto, ese rugby 5 contra 5, que sería, yo lo llamo un pequeño placata, ¿no? Cuando se pueda, insisto, eso hay que ser cauteloso con los plazos que nos marquen, pero que también disminuye bastante el riesgo de contagio, y acabar en los menores de 12 años y de 10 con ese rugby formativo de 10 contra 10. Muy bien, gracias Santi. Primera idea fuerza que os sugerimos y os planteamos es un itinerario de etapas que cada club tiene que hablar con su responsable COVID, tiene que tener en cuenta las normativas de su federación autonómica, de la comunidad autonómica, ¿de acuerdo? Para ver en qué momento, en qué etapa está, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, marcar con paciencia, con mucha tranquilidad y empezar a trabajar a partir de ahí. Ahora vamos a entrar un poquito a plantearos una estrategia sobre la mitigación del riesgo de transmisión. Entonces, basándonos en unos estudios que se han hecho en Inglaterra y que se han traspasado al rugby por la RFU, se han analizado un poco qué acciones de los partidos y de los entrenamientos son las más frecuentes y se han clarificado cuál es el riesgo de cada una de las acciones. Creo que es un documento bastante importante que nos va a presentar el doctor José Carlos Saló y que nos puede clarificar bastante a la hora que nosotros presentemos los entrenamientos. ¿De acuerdo, José Carlos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, César. Bueno, como sabéis, el retorno al juego de cualquier deporte de equipo depende fundamentalmente de dos variables. Una es la incidencia y la prevalencia de la pandemia en ese momento en el país. Es una de las cosas que aquí en estos momentos pues no funcionan bien, o sea, no van bien. Estamos a una incidencia acumulada de casi 233 pacientes por 100.000 habitantes en esta semana, o sea que es una variable que no está siendo positiva. Y la otra es la idiosincrasia del deporte en sí, que quiere volver al juego, y por ello tampoco el rugby no favorece mucho, porque dentro de los deportes de equipo al aire libre es uno de los deportes que tiene acciones de contacto más susceptibles de posible contagio. Para establecer las acciones del juego que son más que producen una mayor exposición al posible contagio, debemos saber evidentemente cuáles son, y ya lo habéis leído y habéis visto multitud de publicaciones, porque todo el mundo lee multitud de cosas durante
esta época sobre el COVID y continuamente salen publicaciones sobre las formas de contagio del COVID, ¿no? Para establecer qué situaciones son las de riesgo en un deporte o en cualquier situación de la vida debemos saber cuáles son las formas de contagio. Hay dos formas de contagio fundamentales. Una es el contagio respiratorio a través de las gotitas que exhalamos al toser, al hablar, al cantar, al estornudar, que son las gotitas respiratorias. Hay dos tipos, no entraré muy detenidamente en estos, gotitas pequeñas y gotitas grandes. La gran duda está sobre la evidencia a qué distancia es la distancia de seguridad, ¿no? Siempre se habló en principio entre 1 y 2 metros de distancia de seguridad, pero parece ser los últimos estudios que determinan en las revisiones bibliográficas que las gotitas respiratorias llegan mucho más de 2 metros, que es la distancia que últimamente se está estableciendo como distancia de seguridad. La mayoría de las guías y la mayoría de los países establecen una distancia entre 1 y 2 metros, pero se sabe que en determinadas circunstancias estas gotas pueden llegar más de 2 metros, depende de muchos factores, como el flujo de aire, si nos encontramos aire libre, si nos encontramos en una situación cerrada. Que estas gotas contagien o no también dependen de muchas cosas, depende de la susceptibilidad del receptor, depende hay personas que son súper contagiadoras y otras no se sabe el por qué, pero bueno, saber que una de las vías fundamentales es las gotas, el contagio respiratorio, la fundamental es el contagio respiratorio. También depende mucho de la acción, de si estás cantando, si estás tosiendo. Se han reportado incluso contagios de grupos de gospel en Estados Unidos, que una cantante solo ha contagiado hasta 32 personas por su potencia de voz y por su radio de acción de las gotitas, ¿no? Otra de las formas posibles de contagio en nuestro deporte sería el contacto. Sobre el contacto también hay bastante controversia, o sea, sería ¿cómo nos podríamos contagiar en el contacto en un partido de rugby? Una sería tocando la camiseta del contrario, pero, como digo, sigue habiendo controversia. ¿Cuánto permanece el virus en una camiseta de un jugador, en una camiseta o en un tejido? Pues sigue habiendo mucha controversia. En principio se dijo entre 1 o 2 días, pero posteriormente se ha dicho que depende muchísimo de la carga viral, que a los 2 días los cultivos que se han hecho en ropa ya la carga viral es mínima. Es hay una gran controversia sobre cuánto permanece el virus en la ropa y no sería una de las formas principales del contagio. Lo mismo en el sudor, no se ha demostrado la aparición del virus en el sudor, pero sí que qué acción en el rugby podría llevarnos a contagios si nos enfrentamos a una persona que es positiva. Pues sería el sudor mezclado con las mucosidades, sobre todo nasales y bucales, que podían contaminarse con el virus a través de la saliva o a través del moco nasal, o sea, el sudor contaminado con ese tipo de fluidos. Serían las dos acciones fundamentales de posibilidad de contagio en el rugby y en la vida en general. Pasa a la siguiente, César. Estas 2 diapositivas corresponden a World Rugby. ¿Cuáles serían las acciones del juego que estarían más expuestas a una posibilidad de contagio? Pues una entre la melee y los placajes, sobre todo los placajes altos, casi son un 70% de las acciones en un partido que produciría una alta exposición al contagio. En la melee hay un contacto face to face, cara con cara, de las primeras líneas, y también hay un microambiente, de baja ventilación que favorece la contaminación. Se han hecho estudios de cómo va el aire en una melee. Es un estudio belga que es muy bonito de ver, y la verdad es que todo el aire parece que se vuelve hacia adentro de la melee y crea un microambiente con gran posibilidad de contaminación. Pasa a la siguiente. Este es el estudio preliminar que ya fue publicado en World Rugby, que calculó más o menos que si se eliminaran el reseteo de las melees, la restricción de las melees, se disminuiría casi un 30% el riesgo de transmisión a los delanteros, y que si se prohibieran los placajes altos, disminuiría casi un 20% el riesgo de exposición al contagio. Pasa al siguiente.
Como os ha dicho César, nos hemos basado mucho en este estudio del grupo de Beyond, de la Universidad de Leeds y sobre todo el grupo de RFU, con Simon Kern, que es el jefe de los servicios médicos de RFU, y la Universidad de Bath, con Kay Stock, que son los que trabajan fundamentalmente en sus estudios para la RFU. La Universidad de Bath está colaborando siempre con la RFU, y ha establecido un algoritmo de aquellas acciones del rugby que serían más propensas a crear a posibilitar un posible contagio, aquellas acciones de mayor exposición al contagio. Paso a la siguiente. Se ha basado fundamentalmente en tres variables. Una es la proximidad entre los jugadores, otra el tiempo de interacción en ese contacto, y por último el tipo de contacto, si es un contacto cara a cara o no es un contacto cara a cara. Con esto ha establecido tres tipos de riesgo. Para aquellas acciones en las que los jugadores están a más de 1 metro, ellos ponen 1 metro, nosotros lo hemos variado a 1,5 metros, porque es la distancia que entre 1,5 metros y 2 que se recomiendan las autoridades españolas. Cuando las situaciones se producen a más de 1 metro de proximidad, a más de 1,5 metros, las consideramos acciones de riesgo bajo. Cuando las situaciones están entre 1,5 metros y 0 metros, menos de 1,5 metros, habría dos situaciones. Aquellas en las que el jugador hay una situación cara a cara, face to face, está a menos de 1,5 metros, hay una situación no cara a cara, no face to face, y hay una interacción fugaz. Esta también la consideraríamos una acción de riesgo bajo. Las acciones no face to face, no cara con cara, con una interacción no fugaz, es decir, menos de 3 segundos, más de 3 segundos, las consideraríamos acciones de riesgo medio. Y luego pasamos a las situaciones de cara con cara. Cuando la interacción es fugaz, la seguimos considerando una situación de riesgo medio. Y cuando la interacción no es fugaz, es más de 3 segundos, la consideramos una acción de riesgo alto. También es importante que aquellas acciones de riesgo medio, que al final producen una acumulación de tiempo mayor de 15 minutos, las consideran acciones de riesgo alto. Por lo tanto, hay tres variables: la proximidad, el tiempo de interacción y el tipo de interacción, cara a cara o no cara a cara. ¿Vale? Estas tres serían las posibles situaciones. Paso a la siguiente. Por lo tanto, para establecer nuestros protocolos seguros de torno al juego, nos basamos en que eliminando estas dos situaciones, sobre todo la de proximidad menor de 1,5 metros, cara a cara, y interacción de más de 3 segundos, sería una acción de riesgo medio, y eliminando de riesgo alto, y eliminando la acumulación de acciones de riesgo medio de mayor de 15 minutos, también suprimiríamos las dos acciones de riesgo alto. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, se trata de eliminar aquellas, como vemos que exponencialmente el riesgo aumenta en las acciones de rojo y va disminuyendo las acciones amarillo y acciones verdes. Se trataría de eliminar o de intentar temporalmente o de mitigar esas acciones que pueden llevarnos a una mayor exposición y a una mayor transmisión vírica. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, José Carlos. Ahora complementamos un poquito la información que nos ha dado sobre este algoritmo y lo que es la transmisión del riesgo, y nos basamos también en un estudio que ha hecho la RFU sobre las acciones por partido. Hablamos de partidos de alto nivel y el nivel de riesgo de transmisión que hay en cada una de ellas. Si veis ahí, realmente aparecen a la izquierda el concepto de estas acciones, por ejemplo, pases, patadas, placajes fallados, placajes a la cintura, digamos, excluyendo los placajes altos, los rack, meletus, etcétera, ¿vale? Y las califican, y el número de repeticiones que se producen, el número medio, ¿no? Es un concepto medio de que se reproducen por partido, ¿vale? Entonces, a partir de aquí las ha calificado en 3 tipos de riesgos: riesgo bajo, medio y alto, que coincide con el estudio que nos acaba de presentar José Carlos, ¿vale? Entonces, además, si analizamos un poquito, luego Santi analizará un poquito, vemos que además todas las acciones de bajo riesgo, de pases, patadas, incluso las de medio riesgo, estos placajes a la cintura, son
las acciones que más se van a producir en el nivel 1 y nivel 2 de formación de jugadores menores de 12 años. Y justamente las transmisiones de mayores riesgos, como el maul, los placajes altos, las melees, son las que menos se producen en el juego y además son las primeras que tenemos que evitar en este retorno que vamos a hacer. A partir de aquí, ¿cuáles son el mayor riesgo de exposición que tenemos en nuestros entrenamientos? Pues lo primero son las melees, las primeras líneas, por ese tema que ha comentado José Carlos de cómo se crea ahí un ambiente, un microambiente entre las primeras líneas. Pues entonces, esto es situaciones de alto riesgo. A partir de aquí, por ejemplo, el tema de los placajes o bloqueos altos, que se dan muchísimo en estas categorías. Los jugadores están aprendiendo a placar, se están iniciando y van a bloquear el balón, van a parar al jugador abrazándole, no han superado todavía miedos afectivos y se produce de nuevo un gran riesgo de exposición al virus. O, como acaba diciendo el informe, todo el tema de los MOL. Los MOL, sobre todo, que está enfocado a las TUS cuando se convierten en MOL, pero tenemos muchas situaciones, sobre todo en los más pequeños, en los sub-6 o en algunos sub-8, que se ponen, como algún compañero nuestro, en esas patatas, ¿no?, de jugadores que intentan avanzar con el balón y se agrupan todo, ¿no? Son situaciones de riesgo. Y es muy interesante ver justamente que estas situaciones de medio riesgo, de bajo riesgo, son el pase, la patada, todo el tema del placaje. El placaje, cuando el placaje es a la cintura. ¿De acuerdo? A partir de aquí, yo creo que, perdonad, la segunda idea fuerza que tenemos que sacar los entrenadores, es decir, que las acciones que desarrollemos durante nuestros entrenamientos pueden tener un bajo riesgo o ninguno, pueden tener un medio o pueden tener un alto riesgo. Por tanto, nuestros entrenamientos debemos de empezar a prepararlos teniendo en cuenta este tipo de acciones, ¿vale? Y para ello, y teniendo en cuenta lo que nos ha presentado Santi de estas etapas de aprendizaje, en las primeras etapas, creemos desde la Escuela Nacional que es muy importante reiniciar lo que es el juego a partir de esta reglamentación, ¿no? Apoyarnos en la reglamentación, ¿vale? Porque reduce la transmisión de acciones del juego. Aquí tenéis un pequeño resumen de cada una de las categorías y el tipo de juego que se proponen en cada una de las categorías. Esto está planificado para lo largo de la temporada para que cada federación autonómica, en función del desarrollo de sus jugadores, pueda optar por un tipo de juego o pueda optar por otro, ¿vale? Pero aquí lo hemos puesto todo. Y hemos utilizado también los colores para indicar cuáles son los de transmisión baja, el verde, cuáles son los de transmisión media, el amarillo, y cuáles serían los de transmisión alta, el rojo. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en las categorías sub-6, los tipos de juego que se proponen en la reglamentación son talleres específicos para que en los festivales, en las jornadas, en las trovadas, ¿de acuerdo?, estos jugadores puedan desarrollar tareas tranquilamente, que puedan, sobre todo a inicio de temporada, que se empiecen un poco a conocer e interactuar, ¿no?, con otros clubs, con otros grupos de jugadores, para luego, posteriormente, pasar a lo que se denomina el juego de oposición. Si veis aquí, el taller específico tiene tiempos de duración de 5 minutos. Luego entra dentro de ese margen, ¿no?, de que no teníamos que superar los 15 minutos. Y además estamos hablando de habilidades motoras, de manejo de balón, de resolver problemas con el contacto en el suelo. Como veis, son actividades de bajo riesgo. A partir de aquí, según vayan evolucionando, según la situación que estemos, podemos meterles juego de oposición. Son situaciones de 5 contra 5, también en tiempos de 5 minutos. Luego no superamos ese riesgo que ha hecho el estudio de que a partir de los 15 minutos puede agravar y pasar a ser un alto riesgo. Aquí no hay placajes, porque simplemente agarramos por la cintura. Recordad que los sub-6 están en una etapa de embrionaria del placaje, están empezando a aprender. Si observáis realmente las acciones de placaje, no se producen agarres, se producen bloqueos.
hay que empezar a trabajar como entrenadores, que empecemos a trabajar bajo, que empecemos a agarrar de la cintura, ¿no? En este placaje embrionario que le llamamos, ¿vale? Y a partir de aquí, el portador del balón, en el momento que se ha agarrado por la cintura, debe pasar inmediatamente. No hay percusiones, por supuesto, no hay melés ni tus. Luego, este tipo de juegos tienen un bajo nivel de riesgo. Si nos vamos a la categoría sub-8, nos encontramos también dos tipos de juego que se proponen también en función de la temporada y que cada federación autonómica diga el desarrollo que tiene sus jugadores. Uno de ellos es el juego de tocado más 2 segundos, que se juega 5 contra 5 y en tiempos de 8 minutos. Por lo tanto, empezamos a tener bajo riesgo. A partir de aquí no hay placaje porque el tocado, no existe placaje, perdonar, y el tocado se produce en la cintura. Inmediatamente, si el portador del balón es tocado por la cintura, debe pasar el balón en 2 segundos. No hay melee ni tus, lo cual nos da un juego para desarrollar, que ahora Santi entrará un poquito en esto, para desarrollar todos los comportamientos de estas edades en las etapas correspondientes. Y a partir de aquí entramos, según vayamos evolucionando, podemos entrar en el juego de contacto. Son situaciones de 5 contra 5. ¿Por qué está en amarillo? Porque el 5 contra 5 siguen siendo situaciones reducidas, de bajo riesgo. El tiempo de 8 minutos también es reducido, de bajo riesgo. Pero aquí entramos con lo que el estudio denomina placajes a la cintura, ¿de acuerdo? Entre la cintura y los pies, que es lo que denomina que son placajes de medio riesgo. Aquí el portador del balón en contacto con el adversario debe de pasar inmediatamente. Y de nuevo no se permiten percusiones, no hay melés, no hay tus. Por lo tanto, quitado el placaje a la cintura, estamos otra vez en situaciones de bajo riesgo. Si avanzamos a la categoría sub-10, nos encontramos 3 tipos de juego que reúnen la reglamentación. El primero de ellos es el juego tocado más 2 segundos, que ya lo hemos comentado, es de 5 contra 5 en tiempos de 10 minutos, no superamos estos 15 minutos, y lo mismo, no hay placajes, el tocado es a la cintura, el portador del balón en el momento que es tocado debe soltar el balón, luego no se produce ese face to face, no hay melés, no hay tus. Este juego está catalogado por bajo riesgo. A partir de ahí nos metemos en el juego de contacto, 5 contra 5, lo hemos comentado anteriormente con los sub-8. Tiempos de 10 minutos, sigue estando dentro de este margen, pero aquí sí lo ponemos en amarillo porque entra los placajes entre la cintura y los pies, ¿de acuerdo? Que además esto es importantísimo desde la escuela, es decir, tenemos que enseñar a los jóvenes jugadores y jugadoras a placar ya la cintura, ¿de acuerdo? Dejar de abrazar, dejar de bloquear el balón, ¿de acuerdo? Tenemos que ir al placaje. Entonces, el portador del balón en contacto con el adversario debe pasar inmediatamente, evitamos el face to face, no hay percusiones y no hay melés ni tus. Y de ahí pasamos al último tipo de juego dentro de esta categoría, que es lo que llamamos el rugby formativo, el 10 contra 10. El tiempo sigue siendo de 10 minutos, igual que el anterior, se juega igual que el anterior en más espacio y en más número de jugadores, con las mismas reglas, placaje entre la cintura y los pies, que el portador del balón en contacto adversario debe pasar inmediatamente, no hay percusiones, no hay melés, no hay tus. Por último, la categoría sub-12. En esta categoría también presentamos 3 juegos en función de la etapa y en función del desarrollo de cada una de las competiciones que haya en las distintas federaciones autonómicas. Y aquí el tiempo de las 3 empieza a ser de 12 minutos, por lo tanto no nos convertimos en una prolongación del riesgo que nos llevaría a un nivel alto. ¿De acuerdo? El juego tocado más 2 segundos con 5 contra 5 ya lo hemos comentado, sería lo mismo. El juego de contacto 5 contra 5 lo hemos comentado también, por el tema del placaje a la cintura nos llevaría a un riesgo medio y aquí entraría en la última etapa el rugby formativo 10 contra 10 con este tiempo de 12 minutos y aquí lo ponemos en rojo porque aquí sí que entra una de las acciones que aparecen que es las melés, ¿de acuerdo? Las tus estaríamos en riesgo medio porque es sin ayuda a los saltadores, lo cual son las tus se pueden mover y se puede evitar ese face to face, pero aquí en las melés, por las razones que nos ha dado José Carlos anteriormente, sí que entraríamos por los propios agarres de las primeras líneas en situación de alto riesgo. Por eso es muy importante ver en la etapa que se introduce esto.
¿De acuerdo? Entonces, repito, segunda idea de fuerza, yo creo que a partir de las acciones y que nosotros como entrenadores tenemos que preparar los entrenamientos, muy importante que cuando podamos empezar a llegar a situaciones colectivas con contacto de tocar o con contacto real, tengamos en cuenta esto, porque esto nos va a hacer ayudarnos mucho a preparar nuestros juegos, ¿de acuerdo? Para que haya lectura de juego, para que ese jugador se pueda seguir desarrollando. Y a partir de aquí, la idea es entrar un poquito con Mara Álvarez en ver qué habilidades de movimiento son buenas para este tipo de jugadores a largo plazo y la importancia que tiene que aprovechando, y perdonad la expresión, aprovechando estos momentos, todo el trabajo que podemos hacer para iniciar las capacidades físicas de este jugador, ¿no? Entonces, Mar, mi pregunta sería muy sencilla. En estas etapas que estamos planteando, ¿qué nos recomiendas hacer en las primeras etapas de trabajo? Hola, César. Bueno, pues voy a hablar de la primera y segunda etapa, sobre todo. Entonces, cuando nos planteamos cómo tiene que ser el entrenamiento, en estas etapas, sin balón y con balón, pero en la parte individual, queremos darle salida, queremos darle una respuesta a las demandas de rugby. Es decir, ¿qué necesito para jugar al rugby? Quiero deconstruir todo lo que necesito para jugar al rugby y trabajarlo de forma individual, que es lo más difícil porque normalmente nunca lo hacemos. Una de las características de estas edades con las que vamos a trabajar, de las edades de esta charla, es que aún se está formando el sistema nervioso y entonces por eso el trabajo de coordinación, agilidad y equilibrio es tan importante para el futuro del jugador. Trabajar bien en estas fases mejorará el rendimiento y sobre todo nos ayudará a evitar lesiones a larga, pensando siempre en el desarrollo de nuestro jugador a largo plazo. Y esta maduración del sistema nervioso requiere trabajar más en velocidad de los movimientos y en la variación de los mismos que en la resistencia y en la repetición. A menudo, cuando pensamos en trabajo individual, siempre tenemos a mano carreras. Pues en estas edades es más interesante, por el momento madurativo en el que están, trabajar en más riqueza de movimiento que en la repetición de movimientos. Darle más variedad que repetición. Y en esto es lo que hablamos con entorno cambiante. El jugador tiene que tener en muchas situaciones adaptarse a diferentes propuestas para que podamos seguir formando en esas tres cosas tan importantes que hemos hablado, que es la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Además, el entorno cambiante lo podemos organizar de modo que el jugador puede estar bajo presión de tiempo o de espacio. Una estrategia, ahora que vamos a estar tan lejos en estas primeras fases de lo que normalmente entrenamos como rugby, de los juegos colectivos que conllevan el rugby, es que el entrenador preferencie todo lo que estamos haciendo al rugby. Las reglas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando piso fuera de una línea en el rugby? Pues que pierdo la posesión. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo, no me puedo salir de lo que he marcado con conos. Que sería un ejemplo de referenciar lo que estamos haciendo al rugby. O por qué trabajamos esta posición y qué posiciones del juego del rugby estamos trabajando esto. Esto podría ser. César, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Por esta cosa de la riqueza que queremos meter dentro de nuestros entrenamientos para seguir formando el sistema nervioso del jugador que está en crecimiento, que está en su proceso de maduración, deberíamos poder usar todas estas habilidades motrices fundamentales o básicas. En cuanto a locomoción, tenemos todas estas variables. En cuanto a manipulación, todas estas variables. Y en cuanto a estabilización, todas estas variables. Y la mezcla de todas ellas. Lo primero que nosotros hemos propuesto es trabajar sobre la postura del jugador de rugby. ¿Cómo es la postura básica de un jugador de rugby que le sirve
para estar preparado tanto en ataque como en defensa. Pues los pies están ligeramente sobre el ancho, un poquito más anchos que las caderas, las tibias hacia adelante preparadas para arrancar el movimiento, la cadera flexionada para bajar el centro de gravedad y ser más estables, y el tronco inclinado hacia adelante. Y los brazos cerca del tronco, como veis abajo en la foto de Patricia García. Y todo esto lo podemos trabajar combinándolo con diferentes desplazamientos, con aceleración, deceleración, con giros, yendo al suelo, con saltos. Y si veis, por ejemplo, en el vídeo siguiente, estos chicos están trabajando la posición de rugby, yendo al suelo y levantándose. Y una evolución de esto podría ser yendo al suelo y colocando una pierna ya para salir acelerando. Mezclado con los desplazamientos, esto es una de las cosas que más podemos trabajar en esta fase individual, y no tiene que ser siempre correr en línea recta hacia adelante. También hay mucha riqueza cuando hablamos de desplazamientos, de locomoción. Podemos usar todos los que están en el plano sagital, es decir, delante y detrás, con diferentes distancias, a diferentes alturas del centro de gravedad, enlazando con otros movimientos, con un plano frontal hacia la derecha y hacia la izquierda, en un plano transversal, uniéndolo con giros, con rotaciones, con saltos, y además los desplazamientos pueden tener diferentes formas. Podemos caminar, correr, deslizarnos, rodar, esquivar, desplazarnos rebotando o mezclarlas todas ellas. Y además le podemos sumar, como veis en este vídeo, los movimientos de la parte de arriba. Una de las cosas que más estamos trabajando ahora es disociar lo que hacen las piernas y los brazos, y en este vídeo veis que los chicos llevan las piernas en una dirección y los brazos están trabajando por su cuenta. Esto es algo que el coordinativo tiene muy bien para luego poder pasar mientras en diferentes direcciones. Y en el siguiente vídeo tenemos también desplazamientos, pero como hemos dicho, que la melee era una de las cosas del punto rojo, pues podemos seguir trabajando solamente en la posición individual y además incluyéndola en la parte de desplazamientos. Y a nivel más analítico, con los mayores, tenemos todos los ejercicios de técnica carrera. De Skerman Aurrechea, como no hemos podido coger a jugadores de la edad de menores de 12 años, hemos grabado a nuestros jóvenes. Entonces, bueno, él está haciendo unos wall drills, que son ejercicios de prepararnos para la carrera. También una parte importante a la que podemos dedicar estos entrenamientos es a trabajar en los patrones de movimiento que nos van a ayudar para todo lo que va a ser el trabajo de fuerza ahora a esta edad y el trabajo posterior. Y son muy básicos. El patrón de sentadilla, obviamente, que es este gesto de sentarnos, el patrón de bisagra de cadera o peso muerto, un patrón de empuje, que es alejarnos de la carga, y un patrón de tracción, que es atraer la carga hacia nosotros. Y si los vemos uno a uno, vemos la variedad y las combinaciones que podemos meter en cada entrenamiento. No quiero perder mucho tiempo en cada diapositiva, pero de una sentadilla es mejor hacer muchas variedades a estas edades que hacer muchas sentadillas de la misma forma. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que los puntos claves de colocación sean seguros, que el entrenador tenga claro los puntos clave que le está diciendo al jugador. Igual pasa con el peso muerto, y lo que proponemos es que las acciones de bisagra de cadera o de peso muerto sean una relación un poquito más alta que las de sentadilla, porque a estas edades el esquema corporal del jugador aún no tiene muy integrada la parte posterior. Entonces, a la larga, eso nos va a conllevar a jugadores adultos muchas lesiones de isquiotibiales y de la cadena posterior. Por eso, cuanto antes empiecen a integrar toda esta parte posterior en su esquema corporal, son cosas que ya vamos ganando. Y luego el entrenador, bueno, puede variar como bipodal o unipodal, todas las que tenéis a la derecha de tipos de peso muerto, y como decía antes, siempre podemos referenciarlo, como veis, a pescar un balón o algunos movimientos de lucha. Siempre podemos diferenciar estas acciones con lo que estamos haciendo en el juego.
Si hablamos de la parte de arriba del tren superior, podemos trabajar patrones de empuje, que esto es alejarnos de la carga. En un plano horizontal, como veis, pues todo lo que hacemos de ponernos de pie, levantarnos del suelo empujándolo, ¿no? O flexiones para jugadores que ya tienen más control del tronco. Y también empujes verticales. Y una forma de referenciarlo al rugby, como veis, es cómo levantamos el latich. Y cosas que hay que tener en cuenta, el entrenador tiene que tener claro cosas sobre la salud de la espalda y la salud del hombro en este tipo de empujes. Igual pasa con los patrones de tracción, que tenemos que tener en cuenta en la siguiente diapositiva, pues todos, la salud del hombro y la salud de la espalda. Este es el patrón más difícil para trabajar sin material, pero podemos enseñarlo con materiales que tenemos en los clubes, como los escudos, los tubos de placaje o incluso con los balones. Por supuesto, con gomas y material específico como la sandbag que veis en la esquina, en la foto principal, pues también se trabajan los patrones de tracción. Y en el siguiente vídeo podéis ver una combinación de los movimientos de plumas, los dos patrones de miembro inferior combinados teníamos antes para tener más riqueza en el vídeo. En diferentes planos, en diferentes direcciones. Y podemos mantener todas las distancias de 1,5 metros en la fila y en una fila que hagamos al lado. Esto es un patrón de bisagra de cadera o de pecho muerto, bastante interesante. Y de una forma más analítica vemos a Paco Munilla haciendo una sentadilla desde una vista frontal y una vista lateral. Todos estos patrones, estos 4 patrones, y además le sumamos los saltos y las recepciones, son la base del trabajo de fuerza a estas edades y la base de lo que van a trabajar después. Una de las cosas que nos perdemos, avanzando un poquito más, cuando solo hacemos el entrenamiento individual, donde los jugadores no están compartiendo tanto espacio como cuando hacemos propuestas colectivas de juego, es todo lo que llamamos habilidades perceptivas, que tienen que ver con la parte de reacción y de tomar decisión en la agilidad. Entonces, tenemos que proponer actividades en este entrenamiento individual donde podamos seguir trabajando estas cosas. Por ejemplo, si quiero trabajar el timing en el ejercicio que veis en el centro, puedo decirle al jugador, la llegada del jugador anterior es la salida para que tú empieces tu movimiento. O si queremos trabajar la visión periférica con el jugador del centro y también el timing, le podemos decir, tienes que llegar a la vez que el jugador de la derecha y de la izquierda, así él tiene que ir regulando tu ritmo. En las fichas del final, de las propuestas del final de la presentación, tenéis algunos ejemplos más de trabajar estas habilidades perceptivas. La siguiente cosa que es muy importante y que podemos trabajar también es todo el trabajo de nuestro tronco, todo lo que tiene que ver con los movimientos, desplazamientos y giros de nuestro centro de gravedad, que es lo que llamamos trabajo de core o trabajo de tronco, que es la coactivación de toda la musculatura en diferentes planos que tenemos en el tronco, para que podamos trabajar y mantener estabilidad y transmitir fuerzas. Entonces, nuestra progresión aquí sería trabajar la estabilidad estática con algo de inestabilidad, trabajar la estabilidad dinámica y por último una estabilidad dinámica más compleja que implica también inestabilidad o movimientos o enlaces con otros movimientos. En el vídeo veis jugadores que están haciendo trabajo en el suelo, que pueden hacerlo en un solo movimiento porque han trabajado en un tronco que está coordinado y que puede transmitir las fuerzas. En el segundo vídeo veis este movimiento de tronco y de estabilidad combinado con algunos de los patrones
de movimiento que hemos visto antes. Este de peso muerto, este de patrón de sentadilla, con bastante transferencia al rugby, este para trabajar toda la parte posterior, la zona dorsal, que es una de las cosas más pertinentes, ¿sí? Y este para trabajar toda la parte posterior del tronco. Si nos centramos en qué materiales puedo usar de forma segura en el rugby, en la primera fase, que es sin balón, bueno, podemos dar un balón de rugby en la segunda fase que solo use ese jugador, pelotas de tenis que solo use jugador, conos que no van a tocar y que el entrenador desinfecta y vuelve a desinfectar después de la sesión, vallas, escaleras, picas, etc. Esto tenemos en casi todos los clubes. Y ya después de esto tenemos 3 propuestas de sesión para las 3 primeras fases, y me voy a centrar, bueno, esta es una propuesta de sin balón, en la que en un cuadrado, en el calentamiento, los jugadores les va indicando el entrenador diferentes instrucciones para trabajar explorando su equilibrio a un pie, a 2 pies, a 3 apoyos, no apoyar ni pies ni manos, donde el jugador tiene que buscar cómo hacerlo. Otras habilidades perceptivas, que es tener en cuenta el espacio y sus compañeros, correr lo más lejos posible de cualquier jugador, tocar algo que está en el campo y volver al cuadrado, saltar todos a la vez y gritar todos a la vez hasta que tengamos ese timing, o dar una palmada a la vez hasta que tengamos ese timing. Después, en una parte más central de la sesión, trabajaríamos las posiciones básicas del rugby combinadas con el desplazamiento, esto que hemos visto al inicio de la presentación. Luego, esta iniciación a la fuerza, donde aquí he elegido 2 patrones, el primero el de sentadilla y el segundo un patrón de empuje con 2 ejercicios. Y por último, desplazamientos en 4 apoyos para este trabajo del tronco y además posiciones parecidas a la melee, con referencias al rugby. Y luego una vuelta a la calma, donde trabajaríamos, preguntaríamos y referenciaríamos todo lo que hemos hecho con el rugby. Con el rugby, que es nuestro objetivo. En esta segunda sesión trabajamos como objetivo el manejo de balón, cada uno tiene su balón, entonces en un cuadrado también trabajamos todas estas habilidades perceptivas y además el manejo del balón con las diferentes instrucciones que nos va dando el entrenador. Lanzar arriba y recibir, desplazarnos con el balón en el reverso de la mano, cambiar el balón del reverso a la palma de la mano sin que se caiga y sin que choques con un jugador, pasar el balón desplazándote entre las piernas, hacer círculos alrededor de la cintura, todo desplazándonos, teniendo en cuenta el espacio y los jugadores, correr con el balón entre las rodillas, pasarnos el balón por encima de la cabeza de una mano a otra, etc. Y todo esto lo tenemos que hacer teniendo en cuenta todo el tiempo que hay jugadores que están haciendo lo mismo y que no nos podemos salir del espacio. Entonces, como entrenadores, deberíamos valorar el éxito, porque es bastante difícil en estas tareas y en el calentamiento. Aparte de darle, como ha dicho Santi, una orientación divertida, porque es uno de los objetivos para mantener a nuestros jugadores y para crear esa adherencia al rugby. Luego haríamos una parte principal sigo con esta, haríamos una parte principal de trabajo de melee en desplazamientos, que es esto que llamamos crawl, con diferentes posiciones, la cadera más alta, la cadera más baja, el codo muy cerca de la rodilla, etcétera, etcétera. Trabajo de caídas tipo judo, un circuito de fuerza, donde aquí he puesto 15 minutos porque gastamos tiempo en enseñar esta técnica, y luego con nuestro balón podemos jugar un golf rugby. Cada jugador tiene su balón y tienen que llegar a hacer hoyo, por ejemplo, tocar el travesaño. Entonces gana el jugador que lo haga en menos patadas, es decir, el que tiene el hándicap más bajo. Y luego podemos acabar con otra competición de precisión, pues con pases a tocar un palo, a tocar un escudo o lo que pongamos,
lanzamientos tipo talonador o incluso con el pie. Y luego, por último, este feedback de enlazar lo que hemos visto con el rugby. Y la siguiente sesión ya sería donde podemos dar pases, que bueno, es una sesión orientada al manejo, que ya es más típica de lo que solemos hacer normalmente. La única cosa es que todavía no hay un juego colectivo de rugby. Esto es previo a la fase 4, 5 y 6, que es donde empezamos a aplicar los juegos que ha explicado Santi y César antes estas sesiones. Así que, bueno, yo creo que si hay dudas luego las resolvemos en el turno de preguntas. Espero que haya quedado claro y no sé si me he pasado de tiempo. No, Marc, muchísimas gracias. En principio, creo que lo que nos estás proponiendo es que aprovechemos este periodo que tenemos, este entrenamiento individual que por temas de sanidad debemos hacer, a trabajar, a iniciar las condiciones físicas de los jugadores. Hay muchos patrones, nos has enseñado los patrones que podemos trabajar y que podemos utilizar, y la idea es vamos a transferirla y aprovechar este momento en nuestros entrenamientos iniciales. Aquí, si me permitís, solamente un inciso, porque voy a volver a esta diapositiva, porque veo que hay muchas consultas sobre la competición y que cómo se va a jugar, incluso alguien está hablando hasta de PCRs de niños. Tened en cuenta que la conferencia está centrada en esta evolución, ¿de acuerdo? En estas diversas etapas, que acaban con partidos amistosos, ¿de acuerdo? Todo lo demás es el trabajo que algunos clubes ya han empezado, o sea, centraros, por favor, en ese tema. Lo otro dependemos en este caso, sobre todo de sanidad, que nos diga si podemos iniciar o no podemos iniciar lo que es el juego de rugby normal, por favor. Así que con ello evolucionamos un poquito más y nos metemos ya en la última parte de las sugerencias que os vamos a proponer. Y estas sugerencias tienen como eje central al jugador, es decir, justamente con lo que acabo de decir. No se trata de aprovechar este periodo para formar equipos, sino aprovechar este periodo para formar y desarrollar a los jugadores dentro de un entorno seguro, ¿vale? Entonces, dentro de la cultura de rugby movimiento que tiene todo el rugby español, y sobre todo dentro de esta cultura, sobre el plan de formación, sobre el nivel 1 y el nivel 2, que nos va a explicar ahora Santi un poquito cuáles son los comportamientos o los problemas que tienen los jugadores en cada una de las etapas y cómo podemos aprovechar la reglamentación, los juegos que hay dentro de la reglamentación como un modelo pedagógico para potenciar esta formación y este desarrollo. Santi, cuando quieras. Vale, bueno, pues como decía César, voy a insistir en cosas de lo que ha dicho Mario, lo que ha dicho César, que el reto es practicar una actividad que nos apasiona, que nos emociona, pero de una manera segura. Tener mucha cabeza, tener paciencia y este año, con todos, con los niños más que con nadie, disfrutar jugando al rugby en un entorno seguro, sin prisas, sin prisas. Se pueden hacer muchas cosas, muy divertidas, se pueden hacer muchas cosas que nos permitan mantener a los jugadores enganchados y nosotros disfrutar, muchas cosas que les permita desarrollarse como personas, que les permita desarrollarse como deportistas a nivel motriz y que les permita desarrollarse como jugadores. No hay prisa, no hay prisa. El objetivo para este año es disfrutar jugando al rugby en un entorno seguro, sin prisas. Dicho esto, hablando de los menores de 12 años, yo le insisto mucho a César en que creo que debe ser una prioridad. Igual que existe un currículum en la escuela y todos los niños de primero de primaria tienen que saber sumar y los de segundo de primaria tienen que saber multiplicar y los de tercero de primaria tienen que saber dividir, que no sé si es así o no, pues con el rugby pasa igual, ¿no? Y el plan de formación pretende un poco esto, ¿no? Y la idea, y yo creo que deberíamos marcárnoslo todos como objetivo del rugby español a un plazo de 4 o 5 años, cada cual en su club, depende de la calidad del club, de la calidad de los entrenadores, habrá que formar entrenadores,
pero deberíamos marcarnos un objetivo que todos nuestros jugadores menores de 12 años dominasen de aquí a 4 o 5 años los comportamientos asociados al nivel 2 del plan de formación de jugadores. Y los cambios en las reglas que se proponen, por un lado, estaban pensados mucho antes de que apareciera el COVID, pero además son estupendos para el COVID, porque son estupendos para, por un lado, practicar el rugby seguro y, por otro lado, desarrollar esos comportamientos. ¿Por qué? Porque primero estaba pensando en grupos pequeños, porque los grupos pequeños se ha demostrado que los jugadores participan mucho más y se divierten mucho más. Es mucho más divertido jugar un tocado 5 contra 5 que jugar un tocado 14 contra 14. ¿Por qué? Porque yo participo mucho más. Punto número 1. También están pensados para evitar situaciones de bloqueo de balón, promoviendo el rugby de movimiento, promoviendo el flow, pero al mismo tiempo eso es espectacularmente bueno para prevenir también el COVID, ¿no? Entonces, todas las ideas que hemos ido desarrollando en esta filosofía del rugby de movimiento y en esos comportamientos del nivel 2 del jugador que van asociados a la familia del balón, al portador del balón, al apoyo cercano, se potencian con esta nueva reglamentación y con el tocado más 2 segundos, con el rugby de contacto, con el rugby formativo. Pasa, César, a la siguiente diapositiva, ¿vale? Esto está elaborado hace mucho tiempo y el objetivo sería que los jugadores fueran capaces de dominar los menores de 12 años el nivel 2. Pasa a la siguiente. Fijaros que mucha gente puede pensar que el rugby a tocar no es rugby. Bueno, pues es una modalidad de rugby. Nosotros no estamos inventando nada, estamos siguiendo un poco la agenda de la Federación Francesa de Rugby. Básicamente, con algunas pequeñitas modificaciones, lo que estamos es replicando lo que proponía la Federación Francesa hace un par de años, que nosotros hemos propuesto hace ya uno y que además ahora viene estupendo, ¿no? Y se trata de promover los comportamientos que se pueden hacer perfectamente con un tocado más 2 segundos, no hay ninguna prisa por empezar a placar, y cuando se empieza a hacer juegos de placaje, juegos con pocos jugadores, con espacios un poquito más amplios de lo normal, con placajes por debajo de la cintura, que ayudan a mantener el balón vivo, que nos quitan melés, nos quitan rack, nos quitan paradas de juego y favorecen portadores del balón buscando la evasión, que es lo que queremos. Portadores del balón hablamos mucho de avanzar y hacer avanzar. El portador del balón busca mantener el balón vivo, no busca el choque. De hecho está prohibido en esta nueva filosofía, que no buscan el choque frontal, sino que buscan la evasión, que buscan mantener el balón vivo. Pasamos a la siguiente también, César, que buscan siempre, el portador del balón está siempre pensando en cómo asociarse con sus compañeros cercanos y sobre todo los compañeros cercanos están siempre pensando en cómo pueden recibir el balón acelerando. Entonces, esto con el tocado más 2 segundos lo trabajamos perfectamente. También se puede trabajar con muchas situaciones pedagógicas a tocar o con muchos juegos diferentes. Aparte de la situación reglamentaria, podemos hacer muchísimas situaciones, pero con una dinámica similar y buscando comportamientos similares. Situaciones, pasa a la siguiente, por ejemplo, situaciones de 1 contra 1 más 1, situaciones de 2 contra 1, situaciones, me da igual, de apoyos en canal de 3 contra 1 más 1 más 1, ¿no? Pero situaciones en las que se juega a tocar, se juega a placar por debajo de la cintura, haya oposición a lo mejor con escudos, pero no para ir a chocar contra el escudo, sino para buscar la evasión del escudo. Para buscar la evasión del escudo y buscar la continuidad con pases. El jugador, el portador, va aprendiendo lo que es la evasión, va aprendiendo lo que es mantener el balón vivo y los jugadores de apoyo van aprendiendo a regular ese comportamiento tan importante que es
el ajustar el timing, el ajustar la carrera, el ajustar el apoyo. Y todo eso sin contacto o con situaciones de un contacto limitado, que cuando hablamos de placar por debajo de la cintura, pues ya estamos haciendo que haya mucho menos bloqueos y que haya muchas cosas. Muchas situaciones que vienen en el plan de formación de jugadores o todos los relevos, que como muchos ya sabréis, estamos diciendo mucho, que es promover, llamamos un relevo, cada vez que hay un pase que hace avanzar a un compañero, ¿no? Y el generar ese hábito de, por un lado, el portador del balón buscar pasar, pero a un compañero que va avanzando, y el apoyo buscar recibir en velocidad, ¿no? O situaciones de duelo, pase o placaje. Lógicamente, el placaje, ¿cuándo se puede meter? Pues cuando las autoridades sanitarias nos digan, hay comunidades ahora mismo ya que las autoridades sanitarias lo permiten y comunidades en las que no. Pues cada cual que se adapte un poco a lo que las autoridades sanitarias de su zona le marquen. Vale, pasamos, César. ¿Vale? Y yo quiero insistir en esto porque para mí es una idea muy, muy importante, y es que esta modificación de las reglas venía, por un lado, adaptada, copiada de Francia, venía a conectarse con nuestro plan de formación de jugadores y venía a buscar una idea muy, 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 muy clara, que era todos los niños españoles menores de 12 años tienen que dominar los comportamientos del nivel 2 del jugador. Y básicamente, sabéis que cuando hablamos de rugby de movimiento hablamos de crear movimiento, mantener movimiento y poner movimiento. Cuando hablamos del nivel 2, básicamente es crear movimiento. Y crear movimiento es que los jugadores sean capaces de avanzar, de ir para adelante, de mantener la continuidad del movimiento que avanza, de la familia del balón vivo, y de que el portador del balón sea capaz de mover pies, de evitar bloqueos del balón, de conservar el balón avanzando, y que los apoyos cercanos sean eficaces cerca del balón. Que apoyarnos es estar cerca del balón, y uno de los problemas que muchas veces es recibir el balón parado, y que sean capaces de recibir avanzando. Todo eso se puede trabajar con un contacto limitado o con contactos por debajo de la cintura. Pasa a la última. Aquí insistir un poquito más en este tema de crear movimiento y en los comportamientos asociados. La idea de jugar duelos. Trabajo de mover pies con evasión, seguro que se puede hacer con mucho contacto, pero también se puede hacer con poco contacto, con un contacto limitado, o evasiones contra escudos, simplemente grupos de escudos que trabajamos la evasión, con otro tipo de gente que va a tocar nada más, y buscar también esos comportamientos de el apoyo que reciben velocidad. Yo estoy convencido, pero convencidísimo, tengo una fe tremenda en el rugby español, cada vez se está trabajando mejor, y si todos nos proponemos ese objetivo de que todos los chavales menores de 12 años en España sean capaces de dominar esos comportamientos asociados a la familia del balón, va a ser espectacular el futuro del rugby español. Y aunque ahora el momento es complicado, esto además, estas ideas son COVID-friendly, nos ayudan a evitar riesgos asociados a la transmisión del coronavirus, y al mismo tiempo nos viene muy bien para trabajar estos conceptos de portador del balón, apoyos cercanos y avanzar y que no se paren. Una última cosa también, vinculada también con lo que comentaba Mar, pasa a la siguiente, es esto está también copiado de algunos documentos de la Federación Francesa sobre situaciones de activación, de calentamiento. Fijaros que todo lo que hablamos, incluso cuando se pueda hacer juego con contacto, tampoco conviene hacer tiempos muy largos, porque cuanto más tiempo, mayor es el riesgo de contagio. Entonces, incluso en situaciones de nivel medio, de las que hablaba César y de las que hablaba José Carlos, no conviene que durante las sesiones haya muchas situaciones. Y hace falta muchas situaciones de las que comentaba Mar, de preparación física individual con balón, preparación física individual con situaciones de solo pase. Y a ese respecto pasa a la última, César.
A lo mejor tenemos que quitar todas las situaciones de lucha. Fijaros que básicamente para situaciones de activación, de calentamiento o situaciones de juegos podemos hablar de manipulaciones, de carreras y de carreras o desplazamientos y de luchas. Lógicamente el rugby es una combinación de las tres cosas, de desplazamientos, carreras y luchas. Lo que desplazamientos, manipulaciones y luchas. Podemos hacer combinaciones de todas, pero ahora lo que hay que hacer es mucho trabajo de desplazamientos con todas las cosas que os he contado y mucho trabajo de manipulaciones. Y manipulaciones también incluimos cosas con el pie. Y tenemos también la oportunidad de desarrollar muchísimas cosas que también muchas veces no desarrollamos. Por ejemplo, todo el manejo perfecto de la mano izquierda, aunque todos nuestros jugadores sean capaces de tener un pase estupendo desde el suelo, o tengan todos un pase estupendo con la izquierda y con la derecha, pases cortos, pases largos, pie con la izquierda, pie con la derecha. O sea, se nos abre un mundo apasionante de oportunidades para trabajar. Vale, y el tiempo se nos va y creo que debe haber muchas preguntas, entonces voy a parar aquí y ya le dejo a César. Vale, gracias, Santi. También recalcar, ¿no?, esta cuarta idea fuerza de aprovechar los juegos que hay en la reglamentación de forma pedagógica para desarrollar a los jugadores y sobre todo centrarnos en el nivel 1 y en el nivel 2, que son los comportamientos, que son la guía que nos tiene que servir para poder desarrollar a los jugadores. ¿Vale? Entonces, insisto, hay muchas preguntas hasta el momento, pero la mayoría, incluso estamos hablando de ayuntamientos, de instalaciones, de competiciones, es decir, insisto, es decir, al final centrémonos en que en estas etapas que os estamos presentando y os estamos sugiriendo, tenéis que tener en cuenta a través del responsable COVID, del club, de la federación autonómica, del ayuntamiento, de la comunidad, en qué situación estamos. Y según esta situación es cuando tenemos que coger estas ideas y pensar en el desarrollo del jugador, pensar que tenemos, como nos está recalcando Santi, tenemos mucho tiempo ahora, hay que tener mucha tranquilidad y poco a poco centrarnos en desarrollar a estos jugadores y ya el rugby volverá, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo lo más importante es que transmitamos que el rugby es seguro, transmitirlo a la familia y a toda la comunidad del deporte.